Capítulo 11. Más pobre que el leño muerto. Recibe un fraterno saludo de Ligorio Duzán, su hermano franciscano seglar. Una delgada columna de humo a su lado se elevaba sobre el bosque, no lejos de la ermita. Subía ligera, derecha, sin ser molestada por el menor viento. Esto intrigaba al hermano León. ¿A quién se le había ocurrido encender un fuego tan de mañana? León quiso salir de dudas. Se adelantó, separó las ramas de los arbustos y vio a Francisco mismo, de pie, junto a un pobre fuego. ¿Qué estás quemando ahí, padre? Un cesto, respondió simplemente Francisco. León miró más de cerca, distinguió los restos de un cesto de mimbre que acaba de quemarse. No será, dijo, el cesto que estabas haciendo estos días, ¿verdad? Sí, el mismo, respondió Francisco. ¿Y por qué lo has quemado? ¿No le gustaba cómo había quedado?, preguntó León asombrado. Sí, quedaba muy bien, hasta casi demasiado bien, replicó Francisco. Pero entonces, ¿por qué lo has quemado? Porque hace un momento, mientras rezábamos tercia, me distraía tanto que acaparaba toda mi atención. Padre, no te comprendo. Si fuera preciso quemar todo lo que nos distrae en la oración, no se terminaría nunca, murmuró León. ¿Sabías, añadió León, que el hermano Silvestre contaba con ese cesto? Le hacía falta y lo está esperando con impaciencia. Sí, ya lo sé, respondió Francisco. Le haré otro enseguida, pero era necesario quemar este. Esto era muy urgente. Cuando acabó de quemarse el cesto, Francisco apagó con una piedra lo que quedaba de fuego. Y cogiendo a León por el brazo, le dijo, ven, voy a decirte por qué he obrado así. Lo llevó un poco más allá junto a unas matas de mimbre. Cortó un número bastante grande de varillas flexibles. Después, sentándose en el mismo suelo, empezó otro cesto. Quiero trabajar con mis manos, declaró entonces Francisco. Quiero también que todos mis hermanos trabajen, no por el ambicioso deseo de ganar dinero, sino por el buen ejemplo, para huir del ocio. Por eso nos es preciso velar celosamente para no dejar apagar en nosotros el espíritu de oración. Eso es más importante que todo. Lo comprendo, padre, dijo León, pero no por eso vamos a destruir nuestra obra cada vez que nos distraiga la oración. Desde luego que no, dijo Francisco. Lo importante es estar presto a hacer este sacrificio al Señor. Solo con esta condición el hombre conserva su alma disponible. En la antigua ley, los hombres sacrificaban al Señor las primicias de sus cosechas y de sus rebaños. No dudaban en deshacerse de lo más hermoso que tenían. Era un gesto de oración, pero también de liberación. El hombre mantenía así su alma abierta. Lo que sacrificaban ensanchaba su horizonte hacia el infinito. En eso estaba el secreto de su libertad y de su grandeza. Francisco se calló. De repente, Francisco volvió su cara hacia León y lo miró con una expresión de grandísima bondad. Sí, hermano León, dijo con mucha calma, el hombre no es grande hasta que se eleva por encima de su obra para no ver más que a Dios. Solamente entonces alcanza toda su talla. Pero esto es difícil, muy difícil. Quemar un cesto de mimbre que ha hecho uno mismo no es nada, ya ves. Aunque esté muy bien hecho, pero desapegarse de toda la obra de toda una vida es algo muy distinto. Este renunciamiento está por encima de todas las fuerzas humanas. Esta crisis inevitable se presenta
más pronto o más tarde en todos los estados de la vida. El hombre se ha consagrado a fondo a su obra y ha creído darle gloria a Dios por su generosidad, y he aquí que de repente Dios parece abandonarle a sí mismo, no interesarse por lo que hace. Aún más, Dios parece pedirle que renuncie a su obra, que abandone eso a lo que se ha entregado en cuerpo y alma durante tantos años, con alegría y con trabajos. Coge a tu hijo, a tu único, al que tú amas tanto, y véate al país de Moria, y allí ofrécemelo en holocausto. Abraham había creído en la promesa que Dios le había hecho, de darle una posteridad. Durante 20 años había esperado su realización, no había desesperado. Y cuando por fin llega el niño sobre el que reposaba la promesa, entonces Dios exige que se lo sacrifique, sin ninguna explicación. El golpe era rudo, incomprensible. Pues bien, eso mismo es lo que Dios nos pide a nosotros también, un día u otro. El hombre no es salvado por sus obras, por muy buenas que sean. Es preciso que él mismo se haga obra de Dios. Debe hacerse más humilde y más maleable en las manos de su Creador que la arcilla en manos del alfarero. Más pobre y más abandonado que una madera muerta en medio del bosque. Solamente a partir de este estado de abandono y en esta confesión de pobreza, el hombre puede abrir a Dios un crédito ilimitado, confiándole la iniciativa absoluta de su existencia y de su salvación. León callaba. No comprendía, desde luego, todo lo que le decía Francisco, pero le parecía que no había visto tan claro y tan profundamente en el alma de su padre. Lo que le impresionaba sobre todo era la tranquilidad con que hablaba de cosas graves, que seguramente había adquirido por experiencia. Se acordó de lo que Francisco le había dicho en otra ocasión. El hombre no sabe verdaderamente más de lo que experimenta. Hablaba con tantísima verdad que León se sintió de repente lleno de dulzura y de espanto al darse cuenta de que era el confidente privilegiado de una experiencia así. Francisco continuaba su trabajo y sus manos tejían el mimbre sin temblar, como jugando. En el próximo capítulo, el último, más lleno que el sol de verano, terminaremos nuestro recorrido por este maravilloso libro, Sabiduría de un pobre, del padre franciscano Eloy Leclerc. Hasta la próxima oportunidad. Paz y bien.